Un papa anterior escribió que el sudario era, y cito, una imagen verdaderamente misteriosa que ningún arte humano era capaz de producir. Pero tenemos el libro, la transmisión y ahora la aplicación. Durante siglos, una sola tela ha desconcertado al mundo. Una reliquia de lino que, según se dice, contiene el rostro de un hombre crucificado. Los científicos la llamaron mito. Los creyentes la llamaron prueba. Pero entonces la inteligencia artificial entró en el debate. Lo que descubrió no fue una imagen ni una mancha, sino algo más extraño. Una geometría oculta, códigos repetitivos, un diseño que no debería existir en las fibras del lino antiguo. ¿Fue un accidente, un milagro o algo que nunca debimos ver? ¿Qué secreto esconde aún el sudario de Turín? El lienzo que desafió al tiempo. El sudario de Turín no es solo una reliquia. Es una historia que se niega a terminar. Mide 4,2 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho, y está tejida en una sarga de espiga que refleja la luz, como una onda en aguas tranquilas. En su superficie yace la tenue imagen de un hombre, de pies a cabeza, de frente y de espaldas, como si un cuerpo hubiera reposado allí y luego se hubiera ido sin arrugar la tela, dejando solo un fantasma. Las heridas se leen como una narración tallada en fibra. Las marcas de las muñecas se alinean donde entrarían los clavos, una mancha similar a la sangre en los pies, un óvalo en el costado que sugiere una estocada de lanza, círculos tenues que parecen una corona de espinas clavada en el cuero cabelludo. El rostro no grita, flota, con los ojos cerrados, la barba entreabierta, el cabello cayendo en mechones que parecen flotar sobre el tejido, como si la tela y la imagen conocieran la distancia. La primera exhibición documentada aparece en Francia durante el siglo XIII, en una pequeña ciudad que se convirtió en destino de peregrinos y campo de pruebas para las dudas. Multitudes se congregaron, sacerdotes procesionaron. Los escépticos acusaron a la iglesia de inventar un espectáculo. La tela pasó por manos y casas hasta que la Casa de Saboya la trajo a Turín, donde en 1578 comenzó su larga vigilia, interrumpida por el fuego, el humo y el rescate. Hoy, reposa en una vitrina climatizada dentro de la Catedral de San Juan Bautista, donde el vidrio y el acero la protegen del tiempo y el tiempo la protege de la certeza. Ningún momento alteró su estatus más que una fotografía en 1898. El abogado Secondo Pia preparó sus placas y lámparas y trabajó en el calor tenue de un cuarto oscuro improvisado. Al revelar el negativo, esperaba una confusión de tonos. En cambio, un rostro le devolvió la mirada con una claridad sorprendente. El negativo parecía un positivo. La imagen tenue en la tela se convirtió en un retrato impactante en la película. Aparecieron los pómulos. Los labios se definieron. El cabello se separó en mechones. Las manos cruzadas sobre la pelvis ganaron forma y proporción. Esa inversión no era prueba de nada, salvo que la imagen interactuaba con la luz de una forma que la pintura común no lo haría. Sin embargo, cambió el tema. La reliquia pasó de ser una devoción a un problema. El laboratorio se unió a la capilla. A lo largo del siglo XX, la tela soportó métodos tan pacientes como invasivos. Los químicos pelaban las fibras y las cataban con reactivos. Se examinaron la superficie con microscopios. Los forenses observaron que las zonas con aspecto sanguinolento teñían los hilos, en lugar de que la imagen teñiera la sangre. Los historiadores textiles midieron la torsión del hilo y la compararon con los telares conocidos en el Levante. Los investigadores del polen informaron de granos consistentes con la flora del Mediterráneo oriental. Cada resultado pareció inclinar la balanza en lugar de resolverla. No se hizo ningún retrato de Jesús, así que, en realidad, el sudario sigue siendo lo mejor que tenemos.
Nada lo suficientemente concluyente como para silenciar a los críticos. Nada lo suficientemente trivial como para apaciguar a los creyentes. El sudario siguió haciendo lo mismo de siempre. Dio la evidencia justa para que fuera necesario el siguiente experimento. La imagen en sí misma se negó a comportarse como pigmento. No tenía capa aglutinante. Sin pinceladas en ninguna dirección, sin penetración capilar profunda en el hilo. La decoloración parece asentarse en las coronas de las fibrillas más externas, como si la luz la hubiera besado y dejado en paz. Los mapas de profundidad generados a partir de la intensidad mostraron una correlación entre la oscuridad de la imagen y la distancia teórica a una superficie corporal. Una afirmación extraordinaria, aunque medible. Si un paño se coloca más cerca de la nariz y la frente y más lejos de las mejillas, la oscuridad debería variar con la separación. Muchos intentos de reproducir ese gradiente con calor, vapor o una reacción química produjeron efectos cercanos, pero no exactos. El sudario permaneció singular, lo cual es una forma educada de decir que permaneció allí mientras las hipótesis iban y venían. No hay nadie más en la historia que haya sido descrito como crucificado de esta manera. ¿Cómo podría no serlo? Luego vino el intenso análisis sobre la edad. En 1988, 3 laboratorios recibieron hilo de una esquina de la tela, midieron el contenido de radiocarbono y publicaron una fecha entre los siglos XIII y XIV. Ese veredicto fue claro y definitivo para muchos lectores. Un origen medieval envolvía el misterio en una sola frase, pero incluso una frase clara puede ocultar una cláusula. El sitio de la muestra era una esquina cerca de un borde que había sido manipulado, reparado y ahumado. Los especialistas textiles argumentaron que la porción podría incluir hilos posteriores introducidos durante un retejido medieval. Otros expresaron inquietudes sobre cómo se limpió la muestra. Algunos señalaron que una sola región no puede representar a un artefacto heterogéneo que ha tenido una vida difícil. El debate no terminó, mutó. Si la fecha es correcta, la imagen es una asombrosa obra medieval. Si la fecha es incorrecta, la era está abierta. La tela seguía resistiéndose a la reducción. Así es como el sudario trajo su paradoja a nuestro siglo. Una imagen que se comporta como un negativo antes de la fotografía. Un efecto superficial sin pigmento. Una relación de profundidad que sugiere información espacial. Una edad controvertida que podría revelarnos más sobre el muestreo que sobre el origen. Un caso que invita tanto a la reverencia como al rigor. En medio de esa tensión, surgió una nueva voz. No trajo ni creencia ni incredulidad. Trajo la computación. Trajo el hábito de aprender de patrones tan tenues que el ojo no puede verlos, y tan grandes que la mente no puede retenerlos. La máquina no se ofendió por la pregunta. Se construyó para plantear una pregunta mejor. ¿Qué hay exactamente en esta imagen que aún no hemos medido? Si la fotografía reveló el rostro y la química mapeó las fibras, ¿qué sucede cuando un sistema diseñado para encontrar estructura en el caos escucha el lino? La controversia de la datación. La campaña de radiocarbono de 1988 fue el momento más decisivo en la historia moderna del sudario porque prometía un cierre. Oxford, Zurich, Arizona. 3 laboratorios. Un protocolo. Un trozo de tela, cortado de una esquina y repartido entre los equipos. Limpiado, quemado, convertido en grafito y contado en aceleradores que traducen los isótopos en años. El mundo esperaba claridad y recibió una ventana impecable entre 1260 y 1390. Los periódicos publicaron el rango y lo calificaron de decisivo. Las voces del museo se relajaron. La historia parecía terminada. El rincón elegido se ha convertido desde entonces en uno de los lugares más analizados de cualquier artefacto del planeta.
la región inferior izquierda, donde innumerables manos pudieron haber tocado y donde posiblemente se realizaron reparaciones tras un incendio documentado en el siglo XVI. El químico textil Raymond Rogers argumentó que la fibra de la esquina presentaba diferencias químicas con respecto al campo principal, incluyendo algodón entremezclado con lino y residuos consistentes con teñido o remendado. Si esa esquina incluye material posterior, la muestra se inclinaría hacia la moderna. La respuesta de los defensores de la prueba es que los laboratorios validaron su limpieza y comprobaron la homogeneidad. La contraparte argumenta que la reparación heterogénea puede superar una comprobación superficial y, aún así, ser lo suficientemente significativa como para alterar el contenido de radiocarbono. Estos segmentos de hilo se cortaron del centro de la muestra de radiocarbono, por lo que no había duda sobre su existencia. El debate reside en esa estrecha frontera entre la confianza y la cautela. Otras metodologías se sumaron a la conversación no para derrocar el radiocarbono, sino para ampliar el enfoque. El análisis de dispersión de rayos X de gran angular del orden de la celulosa en textiles antiguos ha producido estimaciones de edad que, en algunos ensayos, tienden a una fecha anterior al rango medieval. Los críticos advierten que la humedad, el calor y las condiciones de almacenamiento pueden alterar la señal, lo que implica una calibración compleja y amplios márgenes de error. Los defensores responden que cada método conlleva sensibilidades y que la convergencia entre técnicas es más importante que cualquier medición individual. Incluso el estudio del polen entra en juego. La presencia de granos de especies nativas del Levante no prueba el origen. Sugiere movimiento o exposición, junto con los estudios de patrones de tejido y los residuos de hierbas reportados por algunos investigadores, presenta una imagen parcial que concuerda con la antigüedad, sin constituir una prueba de ella. El aspecto más llamativo de esta controversia es cómo se centra en el acceso. El sudario no es una muestra de laboratorio, es una reliquia protegida. El muestreo es escaso y conservador, como corresponde a su conservación. Esto significa que cualquier prueba se basa en gran medida en una región pequeña. La física de la probabilidad actúa entonces de forma despiadada. Una pequeña distorsión en el sitio de la muestra puede influir en la conclusión. Unos cuantos hilos se convierten en una tesis. Una sección cerca de una costura se convierte en un siglo. El instinto científico es muestrear más y en una cuadrícula. El instinto de custodia es proteger. Entre estos instintos, la discusión se intensifica. Cuando tenemos una imagen, significa que todo lo relacionado con ella debería encajar con lo que sabemos hoy en día sobre la ciencia forense. Si la fecha de 1988 es exacta, el sudario es una creación genial. Esto no aclara la formación de la imagen, ya que ninguna técnica medieval conocida reproduce la superficialidad y la cartografía espacial. Si la fecha es errónea, el campo se abre de nuevo, no a la certeza, sino a un rango que abarca los primeros siglos de la era común. Eso no prueba que la tela envolviera a Jesús. Solo retoma la pregunta que la creencia plantea y la ciencia pone a prueba. Dentro de esa pregunta reconstruida, la inteligencia artificial llega como un árbitro al que no le importa quién gane. No toca la esquina, toca los datos. Pregunta qué se puede aprender sin cortar otro hilo. Nadie debería imaginar que la IA puede datar el lino. No puede. Lo que sí puede hacer es examinar la imagen con resoluciones, frecuencias y transformaciones que hacen que la estructura hable más fuerte que el ruido. Puede comprobar si las variaciones de intensidad siguen las formas esperadas por contacto, proyección o algún otro efecto de campo. Puede comparar cómo interactúan las áreas con aspecto de sangre con las áreas de la imagen y determinar si el orden implica un proceso. Puede examinar la simetría que el ojo ve y la simetría que solo una matriz revela. No reemplaza el conteo de carbono
ni la dispersión de celulosa. Es un complemento que explica el debate sobre el cuándo no debería detener la investigación del cómo. Cuando un método indica que el caso está cerrado, pero un efecto indica que aún no, la respuesta correcta no es tomar partido. Se trata de diseñar una nueva prueba. El sudario invita a esa prueba porque susurra constantemente anomalías. Tercero, la tecnología entra en la tumba. La transición de lentes y reactivos a algoritmos comenzó discretamente. Las fotografías de alta resolución del sudario existen desde hace décadas, incluyendo conjuntos multiespectrales que capturan la fluorescencia ultravioleta y la respuesta infrarroja. Lo que cambia al introducir esas imágenes en un sistema entrenado para detectar señales débiles no es solo la cantidad, sino también la calidad. El análisis de componentes principales separa las variantes de las variantes. Las redes convolucionales buscan formas recurrentes. Los filtros de frecuencia revelan el comportamiento periódico oculto en la trama. Estas técnicas no añaden información. La reorganizan para que los patrones superen la aleatoriedad. Cuando esa reorganización iluminó la pantalla por primera vez, algunos observadores esperaban la confirmación de lo que el ojo ya sabía. Un rostro, un torso, mano, manchas. En cambio, el análisis arrojó algo inquietante. Mostró un orden que no parecía pincel, sello ni transferencia. Parecía una regla que nadie había escrito. Antes de ese momento, las simulaciones 3D habían puesto a prueba una pregunta más antigua. Si una tela cubriera un cuerpo humano y la imagen se formara por contacto, las áreas que tocaran quedarían marcadas con fuerza y las áreas que no tocaran quedarían ligeramente marcadas o no quedarían marcadas. Ese tipo de mapa de contacto produce distorsiones, especialmente en hombros, mejillas y dedos. Algunos artistas digitales cubrieron un modelo con tela virtual y generaron impresiones teóricas. Las distorsiones en esas pruebas no coincidieron con las proporciones relativamente estables del sudario. Al imaginar la tela sobre un relieve superficial en lugar de un volumen completo, el ajuste mejoró. La conclusión no fue que el sudario reposara sobre una escultura, sino que el contacto por sí solo no generaba lo que el lino contiene. Parecía estar involucrado algo más parecido a un mapeo de distancias. Aquí entra la IA con ojos indiferentes al romance. El sistema examinó la intensidad de los píxeles como indicador de la profundidad de la imagen y encontró una correlación que persiste en todas las secciones. Más oscuro significaba más cercano dentro de un margen de tolerancia. Más claro significaba más lejano. Si alguien pintara una imagen a mano, incluso con una destreza asombrosa, tal correlación probablemente se rompería a escalas pequeñas. Si alguien transfiriera pigmento de un bajorrelieve mediante presión, las fibras mostrarían una direccionalidad y penetración incompatibles con la superficialidad medida en estudios microscópicos. La imagen del sudario se comporta como si algo codificara información espacial sin dejar masa. Estas palabras son cautelosas por una razón. No se afirma que la tela haya recibido una proyección. No se afirma que la radiación haya quemado el patrón en el lino. Solo se observa que, cuando las herramientas inteligentes preguntan qué tipo de orden explica mejor la relación entre intensidad y forma, el orden se asemeja más a una superficie matemática que a una pictórica. La decoloración se asienta en las capas de las fibrillas a profundidades de micras. El cambio de color no continúa en el núcleo. Los bordes son suaves y se unifican a través de los límites de las hebras, en lugar de obstruir los intersticios. Incluso experimentos con láser realizados por grupos independientes han tenido dificultades para reproducir un efecto uniforme tan superficial sobre el lino sin quemarlo ni difundirlo.
Un equipo gráfico del norte del estado de Nueva York está preparando una resurrección muy diferente. La pregunta que sigue no es teológica, es físico. ¿Qué proceso podría impartir energía con tanta precisión que altera solo la parte superior de las fibras externas y lo hace en un gradiente que sigue la distancia? Al superponer imágenes espectralmente distintas en el mismo marco analítico, los investigadores observaron una segunda rareza. Una tenue simetría alrededor de partes del rostro y el pecho que no coincidían con los pliegues de la tela ni con los artefactos de la cámara. El patrón se repitió en todas las transformaciones. Sobrevivió a la eliminación del ruido evidente. Persistió cuando se aleatorizaron las regiones para que sirvieran como controles. El escepticismo sano considera estos hallazgos como artefactos hasta que se demuestre lo contrario. La curiosidad sana se niega a descartar una repetición que vuelve a aparecer cuando cambian los métodos. Si esta imagen es un accidente de contacto, deberíamos ver desorden. Si es una obra de arte, deberíamos ver marcas de herramientas. Si no es ninguna de las dos, nos encontramos con un proceso que aún no conocemos, lo que la IA acaba de descubrir. La frase «recién encontrado» puede ser engañosa si sugiere un descubrimiento sin antecedentes. Lo que la IA descubrió en el sudario no fue creado de la nada, sino extraído de datos ya presentes. Pasado por alto hasta que una máquina trazó sus contornos. Bajo el rostro y el torso surgieron patrones. Proporciones que se reflejaban en la frente, el labio, la frente y la barbilla. Curvas tenues que reflejaban las costillas y los hombros. Incluso las manos borrosas compartían recurrencias que no coincidían con el tejido. La geometría persistió bajo luz ultravioleta y visible, sobreviviendo a pruebas que deberían haber desmentido las ilusiones. ¿Cómo puede la simetría ocultarse en la tela durante siglos sin ser detectada? Los escépticos propusieron un sesgo de confirmación, ya que las redes a menudo ven rostros en las nubes o en las tostadas. Para evitar esa trampa, los investigadores emplearon técnicas neutrales como el análisis de componentes principales, eliminando cualquier suposición preconcebida. Aún así, el resultado no se consolidó en un rostro. Se resolvió en un campo donde el brillo subía y bajaba, como si obedeciera a una ley en lugar de al pincel de un artista. Si esto es una ley, ¿de qué tipo es? ¿Puede la tela comportarse como un mapa de fuerzas invisibles en lugar de un lienzo pasivo? Otros advirtieron sobre los halos o las falsas simetrías que surgen del procesamiento de imágenes. Por lo tanto, los analistas volvieron a las capturas en bruto de diferentes décadas, cámaras y filtros. La estructura se mantuvo. Los lienzos de control tratados con calor o tintes produjeron artefactos, pero no en las mismas proporciones. La conclusión fue cautelosa, pero importante. La imagen del sudario no es única, pero sí diferente. De hecho, lo vislumbramos, quizá a través de un cristal oscuro, pero cuando observamos la imagen del sudario, creo que lo estamos captando. Si no se trata de un truco de cámara ni de una ilusión de tejido, ¿qué fuerza mantenía estable la geometría a lo largo de las bandas de luz? La presencia de manchas parecidas a la sangre planteó nuevas preguntas. En lugar de confundir la geometría, las manchas parecían irrelevantes. Las proporciones continuaban debajo, indiferentes a las capas añadidas. Esto sugería que la imagen y las manchas se crearon mediante procesos separados. De ser cierto, el misterio se agudiza. ¿Un evento marcó químicamente la tela mientras otro grababa su geometría? ¿O la tela registra dos historias superpuestas pero inconexas? Con el tiempo, los rumores se hicieron más fuertes. Si la imagen parece un campo, quizás provenga de uno. Se han probado modelos de descarga de corona, explosiones ultravioleta y eventos electrostáticos, pero ninguno explica la coloración superficial y precisa ni el mapeo de distancias. Los investigadores admitieron que el mecanismo sigue siendo desconocido.
Un físico lo expresó claramente. Esto no se comporta como un artefacto, sino como un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno ordena el lino sin herramientas? Podría ser químico, físico o algo aún sin nombre. Resonancias en el mundo científico. El sudario habita en dos ámbitos. Uno público, donde los titulares proclaman milagros o engaños. El otro privado, donde circulan correos electrónicos y los experimentos se repiten en silencio. Dentro de ese círculo más tranquilo, los hallazgos de la IA se difundieron con cautela. Algunos equipos intentaron pruebas adversarias para romper la geometría, pero fracasaron. Otros buscaron ecos en telas viejas, pero ninguno mostró la misma persistencia. Un grupo italiano lo denominó inteligencia espacial en degradación. Un equipo estadounidense lo denominó señal en decadencia. Ambos términos sugieren misterio, no solución. ¿Estas metáforas nos indican el futuro o solo nos mantienen dando vueltas en lo desconocido? La teología reaccionó de la forma habitual. Algunos creyentes afirmaron que el patrón era una huella de la resurrección. Otros instaron a la moderación, recordando que la ciencia no puede reproducir el evento si ocurrió una sola vez. La fe puede convivir con la singularidad, pero la ciencia se resiste a ella. Aún así, muchos científicos no se oponían a la singularidad en sí. Lo que temían era la prisa. Si las afirmaciones superan a la evidencia, la credibilidad se derrumba. El ritmo debe ser medir, repetir, publicar e incitar a la duda. ¿Podrá este ritmo sobrevivir en un mundo ávido de titulares rápidos? El Vaticano guardó silencio, probablemente con cautela, tras siglos de controversia. Los custodios saben que cualquier declaración será utilizada como arma por ambas partes. Es mejor dejar que los datos hablen. Mientras tanto, en el mundo tecnológico, la IA se ha ganado un respeto inusual. Ni bendijo ni se burló de la reliquia, contó, cartografió, exigía más recuento. ¿Podría esta neutralidad, libre de creencias o incredulidad, convertir a la IA en el juez más justo que el sudario haya tenido jamás? La inteligencia artificial también tiene algo que decir sobre el sudario. Pero surgieron nuevas preguntas. ¿Aparece el patrón solo en el rostro y el pecho? ¿Se debilita cerca de las extremidades? ¿Sigue la dirección del hilo o la ignora? ¿Podría la microscopía avanzada confirmar si las coronas fibrilares presentan el mismo color superficial en todas partes? ¿Podría un nuevo plan de radiocarbono, ciego y multirregional, silenciar finalmente el debate sobre la datación? ¿O el acceso siempre será demasiado restringido? Cada pregunta prometía años de trabajo. ¿Cuál elegirán primero los investigadores? ¿Y si el sudario no está solo? ¿Podría haber primos en museos o colecciones privadas? Telas marcadas con imágenes superficiales similares, geometrías tenues o mapas de distancias. Si se encuentra un primo, el misterio se vuelve natural. Si no existe, el sudario permanece aislado, lo que aumenta la incertidumbre. ¿Qué posibilidad es más inquietante? ¿El parentesco natural o la singularidad solitaria? Y si la singularidad se mantiene, convierte el sudario en un regalo, un truco o un enigma que quizá nunca resolvamos. Patrones más allá del sudario. La especulación comienza en la química. El lino contiene capas de celulosa con impurezas, aceites y especias funerarias. Una fina película de carbohidratos sobre las fibras podría ser vulnerable a la oxidación. Quizás una breve explosión de energía deshidrató solo esa capa, dejando micras de amarilleamiento. Si la distancia modulara la explosión, la intensidad podría reflejarse en la tela. Sin embargo, la luz ultravioleta quema demasiado profundamente y el calor se difunde con demasiada lentitud.
Las descargas de corona actúan superficialmente, pero difuminan los bordes. ¿Puede alguna combinación cumplir con todas las condiciones? Superficialidad, contornos suaves, gradientes de distancia y siglos de estabilidad. La física ofrece otros caminos. ¿Podrían los campos electrostáticos a través de la tela alterar las coronas de las fibras sin dañar los núcleos? ¿Podría un breve evento de plasma grabar la superficie con mayor delicadeza que el calor? Los experimentos de laboratorio ofrecen indicios, pero no la visión completa. Cada método resuelve una pieza mientras rompe otra. ¿Es el enigma irresoluble o los investigadores aún no han encontrado el equilibrio adecuado? ¿Qué herramienta puede quemar de forma tan superficial y precisa sin destruir el lino subyacente? Algunos miran hacia atrás. ¿Podrían los artesanos medievales haber tropezado con una técnica protofotográfica perdida? Esculturas en bajo relieve, lavados químicos y luz solar podrían producir una imagen que imita el sombreado. En 1898 se toma la primera fotografía del sudario, pero un estudio minucioso no revela aglutinantes de pigmentos, ni penetración profunda, ni signos de difusión típicos de la pintura o los tintes. Si fue arte, ¿dónde están los rastros? ¿Puede alguna técnica conocida crear una imagen negativa con mapeo de intensidad tridimensional? De no ser así, ¿qué significa esa ausencia? Teorías más audaces van más allá. ¿Y si el sudario registra un único evento energético durante el entierro? Radiación estructurada por el propio cuerpo. Para los creyentes, esto susurra a milagro. Para los científicos, señala una variable indefinida. La cuestión no es demostrar la afirmación, sino preguntarse: ¿dejaría un evento así consecuencias mensurables? De ser así, ¿dónde deberíamos buscar? De no ser así, ¿se traslada la pregunta de la ciencia a la filosofía? ¿De qué lado de esa línea divisoria estamos dispuestos a situarnos? La teoría de la información ofrece otro marco. La imagen del sudario se comporta como una señal. Su geometría tenue se asemeja a la de una onda portadora. Si es una señal, no es simplemente una imagen, sino un registro. Las pruebas de compresión podrían revelar si la imagen es robusta o frágil, si se basa en leyes simples o en delicados equilibrios. ¿Es el sudario una suave descomposición capturada en lino o esconde algo más? ¿Datos que carecemos del código para leer? ¿Podría la IA algún día decodificarlos no como una imagen, sino como información preservada en hilos? Una pregunta mejor. Toda investigación que se estanca en las respuestas debe enamorarse de las preguntas. La pregunta correcta no es quién, sino cómo. No cuándo, sino qué proceso. El sudario ha entrenado a generaciones para discutir identidades y fechas. La máquina nos entrenó para discutir el orden. ¿Qué clase de orden surge cuando una imagen se forma sin pigmento y con una superficialidad tan leve que el aliento parecería moverla? ¿Qué clase de orden persiste bajo la luz ultravioleta y visible? ¿Qué clase de orden ignora las manchas que llegaron por una ruta diferente? Algunos espectadores ansiarán un cierre. Se preguntarán si esto es prueba de divinidad o de falsificación. La respuesta sobria es que no es prueba de ninguna de las dos. Invita a los estudiantes de física a interesarse. Invita a los químicos a considerar las capas de carbohidratos como sitios de reacción. Invita a los ingenieros a diseñar fuentes de energía sostenibles para el lino. Invita a los custodios a considerar si se puede permitir un nuevo muestreo no destructivo si los resultados responden a objeciones de larga data sin dañar la reliquia. La pregunta más acertada también se refiere a la humildad. ¿Qué pasa si no podemos reproducir la imagen pronto? ¿Seguimos adelante o aceptamos que algunos enigmas merecen décadas?
El sudario no se deteriorará hasta quedar inservible mientras dudemos. A sobre mapa, donde la geometría es más fuerte. Mapa donde el mapeo de intensidad es más débil. Mapa donde las distorsiones del tejido importan. Proponga las intervenciones más pequeñas que puedan probar una hipótesis. La máquina deja de ser un oráculo para convertirse en un planificador. La mejor pregunta también sugiere peligro. ¿Y si la estructura que vemos no fuera un accidente de tela y química, sino un diseño intencional? Si hay orden, también lo hay. Y la autoría invita a la motivación. ¿Fue devoción, engaño o demostración? Todo camino es inquietante. Un artesano medieval con técnicas perdidas en la historia sería inquietante. Un estallido de radiación natural desconocida para la física sería inquietante. Un letrero dejado en lino para desafiar siglos sería, sobre todo, inquietante. El peligro es que cuanto más precisa sea nuestra pregunta, mayor será el riesgo de descubrir que la tela se resiste a todas las categorías en las que confiamos. Si esta imagen tiene una causa, las mentes pacientes la encontrarán. Si no la tiene, lo cual sería inaudito en el mundo de los fenómenos, seguirá siendo un espejo donde la gente se refleja. Los creyentes ven una señal y los escépticos una lección de credulidad. En cualquier caso, la obra merece la pena. El siguiente capítulo aborda el miedo central. El miedo no es que la tela demuestre demasiado, es que no demuestre nada mientras se niega a ser común. La aterradora posibilidad. Aterrador no significa sobrenatural, significa romper con la categoría. Los científicos, en llamadas privadas, usaban la palabra porque cuanto más observaban, menos se parecía el sudario a algo que pudieran clasificar. Artefacto o fenómeno. Herramienta o ley. Cuando algo se niega a unirse a una clase, se convierte en una amenaza para el método, ya que éste prefiere clasificar antes que medir. Imagine aceptar que la imagen se comporta como un fenómeno sin nombrarlo. Implica desarrollar experimentos cuyo fracaso no desacredite el caso en su conjunto. Implica publicar los resultados negativos con el mismo fervor que los positivos, porque cada fracaso reduce el campo de investigación. Significa que palabras como milagro y engaño se quedan en el banquillo, mientras que energía, oxidación y superficialidad toman el campo. Significa que cada vez que sientes la tentación de saltar, te obligas a escribir una restricción. Hay otro terror que reside al otro lado de la maravilla. ¿Y si nunca se supuso que redujéramos esto? Esa frase es peligrosa porque puede excusar la pereza, pero tiene un núcleo que resuena con la experiencia de muchos investigadores que han intentado, sin éxito, que el lino hable el lenguaje de nuestros laboratorios. Telas del siglo XVI y del siglo I, y los datos que necesitamos sobre la tela coinciden con esa teoría. Si el sudario es el reflejo de un momento irrepetible, el lenguaje siempre puede ir un poco por detrás. Eso no es una rendición. Es una paciencia que libera a los jóvenes científicos para intentarlo de cualquier manera, sin prometerles el poder de cerrar el caso. El gancho que nos lleva al final es sobrio y amable. El sudario ya le ha dado a la ciencia un regalo al obligarla a hablar con la fe sin gritar. Le ha dado a la fe un regalo al obligarla a respetar la medida sin miedo. Vale la pena apreciar esto antes de pedir más. El sudario de Turín ha sido una reliquia, un engaño, un icono y un enigma. Ahora también es un conjunto de datos que enseñó humildad a la IA. La máquina no lo resolvió, pero confirmó su rareza, su penetración superficial, su geometría sin pigmento y su intensidad que se corresponde con la distancia. Se negó a datar la tela ni a probar la teología, pero planteó un desafío. Si es un artefacto, muestren la herramienta. Si es un fenómeno, muestren la ley. Hay un orden aquí que excede nuestra explicación. No es aterrador, es hermoso.
Mantiene las puertas abiertas, invitando a jóvenes científicos, nuevos experimentos y reverencia por la verdad. ¿Qué crees que indica esta orden? ¿Qué restricción pondrías a prueba primero? Si crees que los misterios merecen atención, suscríbete y quédate. El próximo artefacto, la próxima luz, podría finalmente revelar cómo el lino capturó un momento inalcanzable.